¿Cansado de no entender ni lo que tú mismo enseñas? ¡Sí! ¿Tus alumnos bostezan tan fuerte que activan alarmas sísmicas? Entonces necesitas... ¡La Otra Habla! El único podcast donde la pedagogía se junta con la risa, el aprendizaje con el absurdo y el café con lágrimas de evaluación docente. ¡No! ¡Sebastián Neus! Aprende estrategias reales, chiquillas, no de Pinterest. Ríete de anécdotas que solo un profe entendería, como cuando das una clase entera con el micrófono apagado en Zoom. ¡No! Y acompáñanos cada semana con invitados que saben tanto que hasta sus hijos les piden tareas. La Otra Aula, el podcast donde enseñar no da risa, pero nosotros sí. Es cierto. Disponible en Spotify, Apple Podcasts y en los corazones de todos los profes que sobreviven con 3 horas de sueño y una tiza rota. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Otra Aula, un podcast creado por futuras educadoras diferenciales. Yo soy Cristina. Hola Cristi, yo soy Bárbara, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están, chiquillas? Yo soy Noelia. Yo estoy agotada hoy. ¿Cómo están? Una semana en clase y ya me quiero tirar una licencia. No, pero Sí, no digas nada porque la Cristi ya la tiró. Sí, pero no por gusto. No. Igual lo estoy disfrutando. Empastilladísima, pero bueno. Oye, en este capítulo vamos a invitar a nuestro público a pensar en esas barreras invisibles que tienen y que habitan en muchas aulas. Hoy hablaremos sobre una situación que probablemente han presenciado. Hay una niña a la que le dicen que es floja cuando en realidad no lo es. Me pasó en la escuela, güey. Sí, soy. Pero no era, de verdad, no era mi situación. Quiero conocer más esta historia para saber de qué se trata y poder también aportar en algo. Hablaremos entonces de inclusión, pero no solo desde lo pedagógico, también desde lo histórico y político, porque como veremos hay exclusión que viene desde de mucho antes que Emilia, nuestra protagonista. Bueno, como le estábamos comentando, Emilia tiene 10 años, ella es una niña que cursa quinto básico en una escuela particular subvencionada. Se muestra una niña muy creativa, sensible, le gusta dibujar, pero como a muchos niños, odia leer en voz alta. Oye, hay un gran problema en la lectura en Chile, ¿cierto? Sí, de comprensión, cero. Sí, la lectura en general, de verdad, no hay hábitos, no quieren leer. Oh, complicada la cosa. También hay que recalcar que cuando ella se enferma, se enferma siempre que hay prueba. Justo. Sí soy. Cuando la profesora le pide copiar del pizarrón, se queda paralizada. Bueno, algo debe pasar ahí, hay que estar un poco más atento. En este caso, nadie había sospechado nada del principio, pero el rendimiento que ella tenía en el colegio era más o menos. Estaba ahí a patas con los 4, como se dice, y la profe siempre iba a calentar el asiento. La profe ahí recalcaba de que la niña era muy distraída, que le costaba demasiado concentrarse y obviamente también se le daba un poco de responsabilidad a la familia, como que no había mucho apoyo desde la casa. Sí, oye, los profes lo que dicen, de que uno va a calentar el asiento. No. Bueno, pero esto no era así. La niña pasó todo el primer semestre de esta manera hasta que su mamá consiguió una evaluación externa y se diagnosticó que la niña tenía dislexia, un diagnóstico claro, pero que no solucionaba todo. Sí, entiendo. Igual hay muchos niños con DEA y la dislexia es parte de nuestro día a día. Ahí es donde entra nuestra invitada de hoy, una educadora diferencial que trabaja en esa escuela y que tomó el caso de Emilia. Bienvenida, Marcela. Bienvenida. Oh, Marcela, pase, Marcela, acomódese acá, siéntese. Es pequeñito nuestro estudio, pero estamos recién comenzando acá a hablar un poco más de educación. Marcela, primero queríamos presentarla y también destacar todos sus estudios que hay tras la conversación que vamos a tener ahora. Sabemos que está haciendo en este momento un magíster en neurociencias y cómo esta va afectando en el aprendizaje. ¿Qué nos podría decir de eso? Hola chiquillas, futuras colegas. Bueno, sí, un curso agobiante de la neurociencia y estamos estudiando, trabajando en ello, mi magíster.
Pero ahora no vengo a hablar de ese caso en particular, vengo a hablar del caso de Emilia. Bueno, Marcela, gracias por estar acá. Nos gustaría saber qué te encontraste tú al llegar a este colegio y el caso que nos va a hablar ahora. Bueno, primeramente me encontré con un equipo docente muy agobiado, que no sabía cómo ayudar a la estudiante Emilia, ya que es una niña que había empezado a pensar que era tonta. Un caso emblemático que a muchos estudiantes hoy en día les pasa, que lo estigmatizan de tonto, de tontas. Claro, las famosas etiquetas que le llegan ahí a los niños antes de siquiera tener alguna intervención de algún profe o de algún profe diferencial en este caso. ¿Y cómo fue tu intervención? Bueno, mi intervención primero que todo fue sensibilizar y romper la idea de que la dislexia es sinónimo de bajo rendimiento. Luego fue adaptar los textos de tipografías legibles, más apoyo visual para esta menos presión de la lectura oral, pero también trabajar con la familia, con su desarrollo biopsicosocial de este infante. Oye, y cuéntanos, ¿te sentiste respaldado por la escuela? ¿Cómo que ellos te apoyaron? ¿Qué herramientas te entregaron? ¿Qué hicieron? La verdad, a medias. La escuela tenía un pie, pero no suficiente horas. La ley no respalda, pero los recursos no siempre llegan. Ustedes saben que la mucha realidad de los pies, que muchas veces las educadoras diferenciales, las psicopedagogas quieren ayudar, pero lamentablemente se encuentran con esta barrera de falta de recursos. También la mayor barrera no es la dislexia, sino la rigidez de este sistema. Complicada la cosa, Y el sistema educacional, en vez de ir flexibilizándose, está cada vez más rígido. Sí, complicado. Marcela nos acaba de mostrar algo clave, que no basta con buenas intenciones, el problema es estructural, es histórico y viene de lejos. Como bien dices tú, Cristina, el problema viene desde mucho atrás, viene desde la historia. Al comienzo, el sistema educativo chileno fue pensado para la élite, ¿cierto? Para la gente que estaba socialmente más arriba, para los que tenían acceso a esto. En el siglo XIX solamente eran ellos los que podían acceder a esta escuela secundaria que se llamaba en ese momento, y fue esta lógica que estaba bajo la exclusión lo que se fue realizando durante décadas y décadas. Oye, ¿no? Y después, cuando vino el debate sobre los derechos de la educación versus la libertad de enseñanza, ¿se acuerdan de lo que nos comentaban en clase? Que en la práctica muchos privados pueden decidir qué estudiante calza con su proyecto educativo, dejando fuera a muchos niños solamente por ser distintos. Sí, qué injusticia. Y en los años 80 la dictadura rediseñó el sistema con lógica neoliberal, es decir, subsidios, competencia entre escuelas y municipalización. Se masificó la educación, pero sin equidad real. Ahí es donde nació todo lo que es El voucher. el voucher, ¿cierto? Sí, el voucher. sistema voucher. Cada niño tenía un costo, por decirlo de manera bastante poco ética. Sí. Es crudo, pero es cierto. Bueno, igual es importante que tenemos que aclarar algunos conceptos de lo que hemos estado hablando. Son bien fundamentales en la educación chilena porque son parte de lo que nosotros hemos vivido, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Tenemos que tener presente que el derecho de la educación en Chile significa que todas las personas tienen garantizado por la Constitución y la ley el acceso a la educación gratuita y de calidad, especialmente en la educación básica y media. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que nadie quede fuera del sistema educativo y que se respeten los principios de igualdad y no discriminación. Pero me surge una duda, Noé. Por ejemplo, si un niño vive en una zona rural, bien alejada, y viene de una familia que tiene escasos recursos, muy pocos recursos económicos, ¿el Estado igual debe asegurar que pueda estudiar sin pagar? Exacto, y no solo eso, la educación debe favorecer el desarrollo integral de la persona, incluyendo habilidades, los valores y participación social. Ahora, sobre la libertad de enseñanza, esto se refiere al derecho que tienen las personas o instituciones de crear y mantener colegios o establecimientos educativos según su propia visión o proyecto educativo, siempre respetando las normas y contenidos mínimos que establece el Estado. Por eso entonces en Chile hay colegios públicos, subvencionados y privados, ¿verdad? Porque está este concepto de la libertad. Hay libertad para abrir distintos tipos de escuelas. Sí, así es, querida Bárbara.
porque además los padres tienen el derecho preferente de elegir qué tipo de educación quieren para sus hijos, ya sea religiosa, técnica, artística o cualquier otra dentro del marco legal. De hecho, pueden decidir hasta dónde matricularlo y bueno, ellos son los que deciden la libertad de enseñanza. Pero no es absoluta. El Estado también debe regular la educación para garantizar la calidad educativa y bueno, que se cumplan los contenidos mínimos, evitando que se enseñen cosas que no están respaldadas científicamente o que vayan en contra a los derechos fundamentales. Entonces, como para resumirle que quede bien claro, el derecho a la educación es que todos puedan estudiar con igualdad, ¿cierto? Y la libertad de enseñanza es que existan diferentes opciones y que los padres puedan elegir dentro de estas opciones. Así es, Bárbara, exacto. Tienes toda la razón y comprendiste muy bien lo que yo te estaba tratando de explicar. Así funciona el sistema educativo chileno, con un equilibrio entre garantizar el acceso y respetar la diversidad educativa. Bueno, como estábamos hablando recién de... No sé de qué estábamos hablando, chiquilla, refresquenme la memoria. De la exclusión, de la dictadura. Hablando de la exclusión. Sí. Actualmente hay políticas que buscan encargarse de esto, como la Ley General de Educación, más conocida como la LEGE, que busca reconocer la educación especial como una modalidad transversal. Y hasta ahí nomás, porque no se considera la educación superior. Pucha, es lo que tenemos en la actualidad en realidad. Así que hay que trabajar bajo este criterio solamente. Pero también tenemos el decreto 170, que se encarga de definir quién accede a estos apoyos de la educación específica. Exacto, pero ese decreto, aunque es necesario, puede volverse excluyente, porque deja fuera a los estudiantes que no encajan en las categorías específicas, pero claramente sí necesitan nuestra ayuda. Oye, sí, tienes toda la razón, Marcela. Además que la ley pone foco en adecuaciones curriculares, pero no siempre llegan los recursos ni la formación al profesorado, po. Regular, o sea que estamos bien decadentes en ese aspecto. Sí, es por eso que el rol del educador diferencial es también político. O sea, intervenimos en lo pedagógico, pero también cuestionamos las estructuras. Para eso estamos, ¿no? Cuestionando constantemente. Claro que sí, es que es una contradicción ser profesor y no cuestionar el sistema, yo creo. Sí, aparte que es parte de nuestro ser también, pues, o sea, estamos educando a jóvenes que no se pueden quedar tampoco callados. Sí, también son el futuro, el futuro de nuestro país. También desarrollando el pensamiento crítico de los jóvenes y haciendo reflexionar sobre las cosas, sobre la sociedad, sobre todo en realidad. Estamos creando agentes políticos, tienen que actuar en algún momento también los cabros, ¿no? Sí, así es. Oye, Marcela, y antes de continuar conversando este tema tan importante, ¿tú nos podrías aclarar para todos nuestros teleescuchas que están desde su casa qué es el decreto 170? Sí, obviamente lo voy a explicar. El decreto 170, promulgado en Chile, establece normas para determinar que nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales sean elegibles para recibir subvenciones para educación especial. Este decreto es crucial para la implementación del programa de integración escolar y asegura que nuestros recursos lleguen a quienes más lo necesitan. Nuestro decreto establece procedimientos, requisitos que deben ser cumplidos a nuestros estudiantes, considerando todas sus necesidades educativas especiales. Por lo tanto, deben recibir apoyo educativo adicional. También el decreto 170 regula el acceso a las subvenciones. El decreto especifica cómo se otorgan las subvenciones para la educación especial a los establecimientos educativos que atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, al definir los criterios para la identificación de las necesidades educativas especiales y la asignación de los recursos, el decreto contribuye a la creación de los entornos educativos más inclusivos. Establece que el proceso de evaluación diagnostica para determinar si los estudiantes cumplen con los criterios para ser considerados con necesidades educativas especiales. Ya, muchas gracias. Entonces, esto es solamente del colegio, ¿cierto? ¿Tiene que ver la familia en esto del decreto 170? Sí, el decreto reconoce la importancia de la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos con necesidades educativas especiales, incluyendo la información sobre los resultados de las evaluaciones, las tomas de decisiones sobre el apoyo educativo.
También, para complementar, el Ministerio de Educación emite actualizaciones, orientaciones técnicas para facilitar la implementación del decreto, incluyendo las cartillas informativas para las comunidades educativas. Muchas gracias. Oye, está interesante eso, ¿no? Ahora quedó como más claro. Sí. Sí, entonces, continuamos con el caso de Emilia. Bueno, y volviendo también al caso que teníamos acá de la estudiante Emilia, que nos vino a hablar acá la experta Marcela. Bueno, lo que pasó con esta niña en realidad no es una excepción, es más bien un síntoma. Si no cambiamos el sistema, vamos a seguir con este sobrediagnóstico, diagnosticando de forma individual, dificultades que en realidad no son individuales, sino son un problema colectivo. Sí, tienes toda la razón, Bárbara. Aparte que nuestro desafío como futuras profesionales es romper esa lógica. Nosotros, no podemos solo ayudar a adaptarse al estudiante o la estudiante, sino también necesitamos transformar la escuela. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La inclusión no puede depender de la voluntad individual, tiene que ser política pública, de financiamiento, de formación, de historia y de compromiso ético. Bueno, y mientras tanto tenemos que estar ahí, porque a veces una sola persona puede marcar la diferencia entre una escuela que hiere y una escuela que nos repara. Sí, tienes toda la razón, Marcela. Es evidente que necesitamos nosotros un cambio. Hacer como decíamos, transformar la escuela en realidad. Son los contextos que tienen que ir adaptándose a las diferentes realidades. Esa es la palabra que estaba buscando. Sí. Gracias, Noel. Bueno, chiquillas, llegó el momento. Muchas gracias, Marcela, por venir a acompañarnos, para darnos esta mirada tan importante hacia la educación. Y bueno, ya nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo. No, se nos hizo súper corto el tiempo. Hablando de cosas interesantes, se pasa más rápido. Sí. Así que bueno, gracias por acompañarnos en la otra aula. Si te gustó este episodio, compártelo y recuerda, la inclusión comienza con la escuela. Nos vemos. Dale click a la campanita. Adiós, Sí, suscríbanse. ¿Estás cansado de esperar que el sistema educativo se modernice antes del próximo eclipse solar? ¿Esperas una reforma educativa mientras tu proyector todavía usa cables VGA? La política te prometió más recursos para educación, pero ni la fotocopiadora sobrevivió al presupuesto. ¡No sufras más! ¡Mercado Libre al rescate! Compra todo lo que el Estado olvidó: data show, cuadernos, pizarras, set de paciencia para profesores y hasta la dignidad docente en formato descargable de edición limitada. Gracias a Mercado Libre ahora tengo plumones que sí escriben. Y yo encontré el libro del plan de lectura sin tener que sobornar a la biblioteca. Porque en educación y política, si tú no lo compras, nadie lo hace. Descarga la app y haz lo que ningún ministerio ha hecho en años: equipar tu sala. Atención profes, activistas y espíritus inquietos. Ya está aquí, A la calle compañeros, el nuevo libro del profesor Sebastián Neut Aguayo. Un título que no pasa piola, un llamado que resuena y una lectura que te deja pensando y quizás con ganas de marchar. Reflexión crítica y conciencia educativa, todo en un solo libro, ideal para quienes creen que educar también es transformar. Disponible ya, porque hay libros que se leen y otros que se gritan. A la calle compañeros, Sebastián Aguayo. Léelo antes que lo usen de cartel.